Lengua de mis abuelos, habla por mí. No me dejes mentir. No me permitas nunca ofrecer gato por liebre sobre los movimientos de mi sangre, sobre las variaciones de mi corazón. En ti confío, en tu sabiduría pulida por el tiempo, como el oro en pepita bajo el agua paciente del claro río. Permíteme dudar para creer. Permíteme encender unas palabras para caminar de noche. No me dejes hablar de lo que no he mirado, de lo que no he tocado con los ojos del alma, de lo que no he vivido, de lo que no he palpado, de lo que no he mordido. Nunca una palabra, permíteme insistir, que no haya despepitado la almeja oscura de mi corazón. Habla por mí, lengua de mis abuelos, madre y mujer. No me dejes faltarte, no me dejes mentir, no me dejes caer, no me dejes no. Les he leído unos fragmentos de un poema de Efraín Bartolomé que se llama Invocación. Bienvenidos a la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Esta bella casa que resguarda entre sus muros el amor por las palabras, una devoción más honda que el silencio. Lo he dicho bien, somos la Academia Ecuatoriana de la Lengua, no la Real Academia Ecuatoriana, ni la RAE, ECU, ni otros tantos nombres que de oídas sé que nos atribuyen. A diferencia de la RAE, nosotros no contamos con una cédula real y nuestros afanes primeros, los del siglo XIX, tenían más que ver con intenciones nacionalistas. Así pues, nuestros pueblos americanos, después de sus independencias, fueron en pos de su identidad, y entre los primeros aspectos constitutivos de la misma se encuentra la lengua. La Academia Ecuatoriana se fundó en 1874. Fue la segunda en fundarse y se inserta en una gran familia de 23 academias que explican y dejan memoria de las variantes del español. Desde México, pasando por Honduras, Panamá, Perú, Argentina y un largo etcétera, hasta Estados Unidos y Nueva Guinea, el español es atendido en sus variantes por esta magnífica institución lingüística. Pero para aclarar un poco de dónde vienen estas travesías, permítanme retroceder mínimamente en el tiempo, no tan lejos como yo quisiera, a las glosas silenses y emilianenses, esas notas que se hicieron a las ya incomprensibles palabras en latín de la Baja Edad Media, sino al siglo XVIII, cuando un grupo de 8 altruistas señores distinguidos y amantes de la lengua se reunieron para fundar una academia en 1713, y un año más tarde, Felipe V les concedió la cédula real. Para este entonces, varios de los proyectos más importantes de obras sobre la lengua ya se habían emprendido, por ejemplo, con la fundación de la Academia de la Crusca en Italia o de la Academia Francesa. Ambas publicaron sus obras en 1612 y 1694, respectivamente. España se había tardado, sin embargo, abanderados por el esplendor del barroco, hijos de Cervantes, de Góngora y Quevedo, la Junta Académica decidió que en nombre del entonces castellano, la Real Academia debía producir 3 obras, una ortografía, una gramática y un diccionario. Esas 3 descabelladas empresas se cumplieron. Una especie de ortografía apareció como prefacio del Diccionario de Autoridades, la gramática la publicaron en 1771 y el diccionario, creo, casi sin lugar a dudas, la mejor edición de un diccionario que ha producido la RAE se publicó entre los años 1726 a 1739. Y del otro lado del mar, cuando nuestras academias empezaron a fundarse en el siglo XIX, lo primero que quisieron fue enviar adendas y correcciones a la RAE. Así surgieron las papeletas del querido Ricardo Palma de Perú, que fueron ignoradas, así las inmensas listas de García y Casbalceta de México, que fueron parcialmente tomadas en cuenta. De tal modo, la necesidad de diccionarios de americanismos era clara. La necesidad de diccionarios que recogieran el léxico de nuestras variantes de español. No obstante, luego de varias obras lexicográficas personales de académicos respetables, de entusiastas de la palabra, surgió otra necesidad aún más apremiante:
la de producir, bajo el sello de cada academia, diccionarios diferenciales de cada país hablante de español, porque ustedes lo saben muy bien, no hay un español mejor que otro, son simple y bellamente variantes que enriquecen nuestra gran lengua. Algunas instituciones han logrado tener sus diccionarios diferenciales. Pueden ver las portadas de los diccionarios de México, Perú, Honduras, Colombia. No obstante, nosotros, pese a haber sido la segunda academia en fundarse, aún no lo hemos conseguido. Pero hablemos de diccionarios, porque para eso estamos aquí esta tarde. Hablemos de esos libros de los que, seguramente, hay algún ejemplar desvencijado en sus casas. Esos libros que terminan por volverse un objeto decorativo, como un florero o un espejo, que habitan el espacio cotidiano de muchos de nosotros. No importa que se trate de un diccionario bilingüe inglés-español, de un diccionario que heredaron de su tatarabuela, de uno comprado en los libros viejos. Es probable que en muchas casas puedan faltar las tragedias de Shakespeare, El Quijote o los cuentos de los hermanos Grimm. Sin embargo, difícilmente faltará un diccionario de algún tipo. Suele suceder que en el último escalafón del olvido, alguien lo toma de vez en cuando para consultar alguna duda puntual y lo vuelve a dejar en el mutismo. No obstante, estos objetos algo tienen de mágico y sagrado. La magia de hacer existir o no una palabra. ¿Lo han oído? Si la palabra no está en el diccionario, no existe. Si la palabra en el diccionario solo significa ABC, no puede significar DEF. Como si lo hubiesen hablado los profetas, como un libro sagrado que hubiese dictado algún dios. Las personas que los consultan creen en lo que allí está escrito, como si los diccionarios manifestaran una verdad absoluta sobre las palabras, como si contuvieran la lengua en su totalidad, como si fueran los legítimos representantes de ella. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este objeto? ¿Se lo han preguntado alguna vez? El diccionario es un libro singular. Es una extensión de la memoria, pero no de la memoria individual, sino de la memoria social. Ante la necesidad colectiva por superar las capacidades individuales y crear agentes sociales encargados de recolectar y transmitir la memoria, se ha no solo permitido, sino propiciado la creación, difusión y conservación de los diccionarios. De ello derivan no solo sus condiciones de validez, sino también un sentimiento social de identidad y pertenencia, y asimismo el carácter normativo que poseen. De este modo fungen como un documento cuyo cometido es resguardar, catalogar y transmitir información diversa. Lo más general sería aceptar la definición de la RAE, que dice que el diccionario es un libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada. En lo que a mí respecta, el diccionario va más allá de su propia definición, y entre ser un objeto lingüístico y cultural, un instrumento de verificación, una herramienta de información y conocimiento, es para mí una máquina de la memoria muy parecida a la que un día quiso construir José Arcadio Buendía en 100 años de soledad. Pocas veces se toma en cuenta que los diccionarios son escritos por seres humanos, mortales, con prejuicios, que son escritos en un contexto histórico específico. Pocas veces se toma en cuenta que es un trabajo casi imposible, que el diccionario se desborda por todas partes, que el léxico es lo que cambia más rápido en una lengua, que cada día se crean palabras y mueren, que un diccionario siempre corre el riesgo de ser un producto caduco en el mismo lustroso momento de su publicación. Tampoco se toma en cuenta que quienes redactan definiciones se enfrentan día a día a las palabras y que se define dentro de una palabra, acepción por acepción, ejemplo por ejemplo. Cory Stamper, lexicógrafa del Webster, se tomó 9 meses solo para escribir la definición del verbo run. Entre las cuestiones más curiosas que he tenido que escuchar cuando digo que trabajo en esta academia, alguna vez alguien me preguntó, ¿que los diccionarios no vienen ya hechos? Pues la respuesta es que no. Los diccionarios no vienen ya hechos y alguien tiene que hacerlos. Por eso, quienes hacemos diccionarios, arrastramos la piedra de Sísifo y algo tenemos de héroes trágicos, de titanes sosteniendo el universo y de optimistas irremediables. De ahí que en algún momento un diccionario ve la luz. Como notarán, las academias tienen una muy importante función social. Nosotros estamos al servicio de ustedes, los hablantes, y los diccionarios son nuestros regalos a la sociedad.
Y hoy congratulémonos, estamos aquí para conocer un diccionario, quizá el diccionario más importante del mundo aquí y ahora, porque se trata del nuestro. El Diccionario Académico del Habla de Ecuador. Es un proyecto que empezó hace un par de años la Comisión de Lexicografía, integrada por Diego Araujo, Rodrigo Borja, Fabián Corral, Marco Antonio Campos, Simón Espinosa, Fernando Miño, Julio Pasos y Bruno Sáenz, a la que ahora me sumo. Actualmente nos reunimos todos los jueves para trabajar, palabra por palabra, acepción por acepción, ejemplo por ejemplo. En estos momentos estamos trabajando la letra E. Trabajamos a partir de un lemario establecido a través de cruces con varios diccionarios de ecuatorianismos, como el de Córdoba, Díaz, Tobar, Miño, etc. Así se constituye nuestra macroestructura. Una macroestructura es la lista de los lemas que vamos a definir. Aquí tienen algunos de los lemas que están en la A, pero la A, por ejemplo, solo la A contiene 796 lemas. La documentación sobre acepciones también se hace a partir de diccionarios. Para contraste con el español de España, utilizamos el Diccionario de Lengua de la RAE, y para investigar los significados de ecuatorianismos usamos el Diccionario de Americanismos, Córdoba, el Diccionario del Español de Ecuador. Se documenta a través de tablas para cada palabra, como pueden ver en esa tabla. Bien, ahí ustedes tienen el Diccionario de Lengua, el Diccionario de Americanismos, Córdoba, Miño, a lo que se le agrega ejemplos. Pero miren, podemos ver, por ejemplo, en el Diccionario de la Lengua tenemos marcado para Colombia, Costa Rica y Honduras que un empaque es una pieza para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes. En el Diccionario de Americanismos tenemos marcado para México, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Ecuador, que es una pieza de hule o de otro material que se pone en las junturas para sellarlas herméticamente. Mientras que en Córdoba encontramos una información distinta, que un empaque en realidad es la facha, la traza de una persona, sobre todo cuando es ridícula. Miño, en el Diccionario del Español de Ecuador, dirigido por don Fernando Miño, tenemos que es un anillo de plástico, pero además otro significado, que significa desvergüenza, descaro, o la expresión soplar empaques, que está marcada para la delincuencia como envejecer una persona. A esas tablas se les agrega además ejemplos. Ustedes ven aquí una lista de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, mi vida ha sido antes bien, normal y tal vez hasta corriente, acomodada. No tengo el empaque ni las agallas de un criminal o un genocida. Bien. Esos ejemplos son tomados de obras literarias, periódicos, revistas, etc. Damos predilección a los ejemplos que están en nuestro corpus, de eso les hablará Yanko, y además hemos aceptado la inclusión de ejemplos de Twitter siempre y cuando el usuario sea de Ecuador. Ahora bien, ¿qué pasa? Hacemos esta documentación en tablas y ¿qué sigue? En la comisión se discuten las definiciones, si esa palabra se usa o no, si la conocemos, en qué contexto se usa, afinamos detalles y las redactamos. Finalmente se decide qué ejemplo es el más propicio para acompañar la acepción correspondiente. Después de cada sesión se generan artículos que contienen información previa sobre la marca Ecuador, que es una marca EC, ¿estamos en esa? Sí. Que es esta marca EC, que es la marca Ecuador, en el Diccionario del Español de Ecuador y en el Diccionario de Americanismos. En esa primera versión nosotros tenemos unas marcas en rojo, ¿no? En el Diccionario de la Lengua sin marca EC, en el Diccionario de Americanismos con marca EC. Estas marcas en rojo son procesadas aparte en forma de listas y sirven para enviar sugerencias de marcación sobre ecuatorianismos a ambos diccionarios académicos. Es decir, con esta primera versión que tenemos de la entrada lexicográfica, tomamos esas marcas en rojo, hacemos unas listas y sirven para enviarse al Diccionario de Americanismos y al Diccionario de la Lengua. Y posteriormente lo que nosotros guardamos de limpio, digamos,
es esto que ustedes ven ahí. Este es un artículo lexicográfico de los que estamos trabajando actualmente en la comisión. El artículo contiene un lema, que es esta palabra que ustedes ven en negritas. Después tiene un cuadratín, que es este cuadradito, que tiene la categoría gramatical. En este caso se trata de un sustantivo masculino. Vienen las definiciones enumeradas, 1, 2, 3, y los ejemplos con cita. Como ustedes vieron con anterioridad en la tabla, teníamos ejemplos, entonces platicamos si esos ejemplos son convenientes o no a las definiciones y los agregamos y tenemos este tipo de artículo. Bien, también se incluyen estructuras complejas, como es el caso de los lexemas pluriverbales que ustedes vieron en la invitación. Vieron que en la invitación salía la palabra empanada y aparecían unas empanadas de verde, de morocho, de mejido. Estos son lemas pluriverbales que también nosotros trabajamos en nuestro diccionario. Aspiramos a una microestructura de al menos 10.000 entradas, a una macroestructura de al menos 10.000 entradas, con una microestructura tan simple o tan densa como lo demanda el propio artículo lexicográfico. Para sistematizar las definiciones tenemos reglas de la planta, que fue modificada el día 18 de octubre de 2018 en consenso con la Comisión de Lexicografía. Bien. Además, como parte de las labores del diccionario, está también una campaña de ecuatorianismos que estamos lanzando esta noche en su presencia. Cada semana se subirá a nuestras redes sociales, Face y Twitter, y se enviará por WhatsApp un ecuatorianismo que ha sido acordado por la Comisión de Lexicografía. Entonces, estamos trabajando en esto. Cada semana con la comisión trabajamos en el ecuatorianismo. Ese ecuatorianismo va a empezar a difundirse. Cada semana ustedes verán uno si deciden seguirnos y compartirlo. Asimismo, me complace anunciar que nuestro servicio de consultas ortográficas, gramaticales y léxicas está funcionando a través de Twitter. Bien, ustedes pueden ver ahí. Esas son algunas de las dudas que hemos recibido. Estamos recibiendo al promedio unas dos dudas al día. Estamos muy contentos. Estas, por ejemplo, son sobre el significado de la palabra lámpara y la otra sobre dar más infinitivo. Sí. Bien. Decía el querido lexicógrafo Ignacio Ahumada que un pueblo tiene un diccionario cuando está listo para ello y nunca lo logra antes. Por eso, es importante plantearse si el diccionario estará listo. Al diccionario de autoridades le tomó más tiempo que a los proyectos de otras academias. Hubo que esperar las condiciones históricas, políticas, literarias, culturales y hasta económicas para crearlo. Es pertinente preguntarnos si nuestro Ecuador está listo, si contamos con el apoyo de ustedes, del tipo que sea, para continuar nuestras labores de héroes trágicos. Solo el tiempo habrá de decirlo. Mientras tanto, nosotros no dejaremos de trabajar y la AE seguirá siendo la institución cultural más antigua del Ecuador. Aquí estamos, frente a nuestro presente con ansias de futuro. Aquí estamos, con la palabra urgente. Aquí estamos con la esperanza a cántaros de hacer posible lo imposible. Ojalá el DAE sea por fin la obra lexicográfica que venga a subsanar la inmensa deuda con nuestra lengua materna, con esta variante de español tan a todo dar, alajosa, bacana, lo bestia, buenaza, chévere, maestra, plena, posi, regia, tuca, veneno, de abola del... pero tan alejita y tan nuestra. Porque ustedes, ¿en qué lengua sueñan? ¿En qué lengua aman? ¿En qué lengua dejarán su memoria?